al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo, presidente. Rodolfo Hernández, presidente de Colombia. Lo más probable es que Gustavo Petro sea el próximo presidente de Colombia. Pero como nos encanta que nos cancelen en redes, queremos advertirles que este Salvador, que se presenta como el cambio, el brillante, como el único con las respuestas modernas, el capaz de hacer una gran alianza nacional, en realidad es un politiquero y populista más, incapaz de aceptar la crítica, mal gobernante, desesperado por ganar como sea y, por supuesto, mesiánico. Se puede imaginarme cómo van a ser los comentarios a este video. Pero es que nosotros no entendemos ustedes por qué están tan necesitados de que la puya sea petrista, si ya tienen un ejército de youtubers y tuiteros que les dicen todo lo que quieren oír. Siéntense y hablemos del guapo de Córdoba. ¡Ay, Petro, voy a votar por Petro! El profeta del pueblo con P mayúscula. La capital roja de Colombia. Gustavo Petro. En el principio nació Petro. Hace 62 años Gustavo nació en un pueblito de Córdoba llamado Ciénaga de Oro y se volvió el tipo con más sabor caribe que hay. Tirándolo para arriba porque vaya Cogotá. Bye. Desde muy pelado se mudó a Zipaquirá y allá se rebeló hasta contra los curas del colegio. A los 17 años decidió unirse a la guerrilla del M-19. Ahí es que empiezan las mentiras sobre Petro, así que despachemos algunas. No lo apodaban el Cacas, él se hacía llamar Aureliano en honor a Gabriel García Márquez. No estuvo en la toma del Palacio de Justicia, de hecho la vaina fue así. En el 85 Petro fue capturado en Zipaquirá. Según cuenta, lo llevaron a la escuela de caballería y estando preso lo torturaron. Mientras eso pasaba fue que pasó la toma del Palacio de Justicia. Y no, Petro tampoco es un asesino. Él dice que nunca le disparó a nadie y no hay ningún proceso en su contra, por lo que no tenemos razones para desacreditar esa versión. El M-19 se desmovilizó en 1990 y ahí hay que concederle a Petro que él, junto con otros, lideraron la salida negociada con el gobierno. Entonces este prócer guerrillero dejó a un lado la lucha armada para dedicarse a liberar al pueblo del yugo mafioso de la política tradicional. El ascenso de una estrella en el Congreso. El futuro de Petro y de Colombia empezó con pie derecho, irónicamente. En 1998 se lanzó al Congreso con la lista que hizo Antonio Navarro Wolf y en el 2002 fue elegido a la Cámara de Representantes. 4 años después, por el Polo Democrático, llegó al Senado. Y aquí empezó a brillar. Fue considerado como uno de los congresistas más valientes porque sacó a la luz las pruebas de la parapolítica. Resulta que en el 2006 Petro señaló a varios políticos de Sucre de ser amiguitos de los paramilitares. Entre ellos estaba el senador Álvaro José García, quien después fue condenado por la masacre de Macayepo. Y también echó al agua al embajador en Chile y exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien luego también sería condenado por parapolítica. La olla que destapó Petro estaba tan podrida que solo 2 partidos políticos de los que estaban en el Congreso no tenían congresistas involucrados. La Corte Suprema de Justicia investigó a 26 congresistas, de los cuales 21 renunciaron para ser investigados por la Fiscalía. ¡Qué buenos muchachos, hombre! Esa popularidad lo disparó y fue considerado como lo mejor que había en el legislativo. Utilizando esa fuerza, también fue uno de los primeros en denunciar a Samuel Moreno e Iván Moreno por estar robándose Bogotá. ¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido el señor alcalde o su hermano, el senador Iván Moreno, con la señora Victoria Turbay? A los 2 meses de la denuncia, la fiscalía empezó la investigación contra ellos con base en las confesiones de los nules. Por eso es que es tan entendible que tanta gente admire a Petro y crea que es la solución contra la corrupción. Golpe de Estado en la izquierda. Antes de Petro hubo una figura en la izquierda queridísima por casi todos los sectores, Carlos Gaviria. El Papá Noel de la izquierda, el Sócrates colombiano, de los pocos que llegó a recibir el apoyo tanto de liberales como de conservadores. Él era el presidente del Polo Democrático y la carta presidencial de la izquierda con más opciones de llegar al poder en el 2010. Pero Petro, el rockstar del Congreso, también quería ser presidente. Y ya sabemos que cuando Petro quiere algo no hay quien se le atraviese. Entonces, tras insistir e insistir y volver a insistir en una consulta interna, Petro le ganó a Gaviria y se lanzó como candidato presidencial del Polo. Pero le fue pésimo. Solo sacó 1.200.000 votos y dejó muy mal parado al Polo, que venía de haber sacado casi el 22% de las votaciones presidenciales en el 2006. Según miembros del propio Polo,
Polo, ese partido terminó implosionando por culpa del propio Petro. Nos contaron que cuando el Polo decidió irse con Mockus en segunda vuelta, Petro alcanzó a hacerle algunos guiñitos a Santos por su propia cuenta. Para completar, cuando pasó lo de los morenos, Petro se abrió para crear su propio movimiento llamado Progresistas. Uno donde Petro y solo Petro fuera el protagonista. Con este movimiento se lanzó a la alcaldía de Bogotá en el 2011 y sacó 600,000 votos. Y así fue como el Palacio de Líbano recibió por fin a un hijo del pueblo que se enfrentaría a la oligarquía cachaca. La mejor alcaldía que ha parido este pútrido país. Empecemos por lo bueno que hizo Petro en la alcaldía. Y sí hay varias cosas por reconocerle. Uno, Petro cumplió con garantizarle a los más pobres un mínimo vital de agua gratis. Eso significó llevar agua potable a 711,000 personas de los estratos 1 y 2 en Bogotá. Casi el 100% de lo que prometió en la campaña. Dos, innovó bastante en programas educativos y esto lo aplaudió hasta la UNESCO. La UNESCO catrochavista. Por ejemplo, extendió la jornada escolar a 40 horas semanales. Con eso, 263,000 niños y niñas tuvieron más horas de clase y tiempo para actividades culturales y deportivas, lo que ayudó mucho a prevenir la deserción. También aumentó el número de orientadores escolares en los colegios públicos y se empezaron a implementar pruebas para evaluar a los menores más allá de lo académico. 3. Tuvo muy buenos avances en programas de coberturas. 90,434 estudiantes tuvieron apoyo con transporte escolar y a 717,000 la alcaldía los apoyó con alimentación. Cumplió con que casi 1,300,000 personas accedieran al régimen subsidiado de salud y otorgó más de 23,000 subsidios a adultos mayores desprotegidos. 4. Tuvo los índices de homicidios más bajos en 15 años, aunque ojo, eso también se vio en el resto del país. Para 2015 tenía la tasa en 17,4 homicidios por 100,000 habitantes. 5. La alcaldía de Petro le puso el acelerador a las políticas sociales y ayudó a los más vulnerables, habitantes de la calle y adictos. Lanzó los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes, o CAMAD, que fueron un primer intento de diseñar políticas que trataran la adicción a las drogas como una enfermedad. Fue una política avanzada en lugares como el Bronx, la cárcel distrital y el Cartuchito en la localidad de Kennedy. 6. En este gobierno se redujo la pobreza multidimensional, que es la que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, y pasó del 11,1% en 2012 a 4,7% en 2015. Aunque de nuevo ojo, porque eso también pasó en el resto del país. 7. Por primera vez en Bogotá se creó la Secretaría de la Mujer, a la que le asignó un presupuesto de 21,600 millones de pesos y que impulsó varios proyectos para prevenir y atender la violencia contra la mujer. 8. En esta administración sacaron de la calle a los caballos que utilizaban los carreteros para transportar material de reciclaje. Aunque esta política se venía avanzando desde mucho antes, fue en su administración que se expidió el decreto que sacó de las calles a 2,890 caballos. No todo lo que brilla es Petro. Tan pronto llegó a la alcaldía, Petro demostró que, aunque tiene buenas ideas, es un arrogante, provocador y autoritario. Antes de empezar, un comentario. Cuando dijimos esto hace 4 años, nos decían en tonito socarrón que por qué nos metíamos con la personalidad de Petro, que pobrecito, que al solo se le juzga por las ideas, que no importa que sea una mala persona. Pero vean, francamente, eso es una idiotez. Obvio que la personalidad de un político importa, porque eso afecta la manera en que gobierna, cómo arma a sus equipos, cómo trata a los opositores y cómo construye país. Y eso es lo que les vamos a demostrar con lo que sigue. Cómo Petro, por ser Petro, cometió desastre tras desastre. Qué difícil es trabajar con Petro. Alguien que trabajó en su gobierno nos dijo que a Petro se le subió el poder a la cabeza. Pillen, de los 12 secretarios que nombró al empezar su alcaldía, terminó con solo 2. El resto le renunciaron o lo renunció, creando un caos en la gestión y mostrando que en Líbano no había coherencia más allá de lo que dijera Petro. Para hacer la Bogotá humana, el entonces alcalde trataba a la gente muy mal. Una fuente nos contó que Petro tenía la fama de llegar muy tarde a las reuniones con los secretarios y que esos eran espacios de mucha presión, donde la mayoría de las decisiones las terminaba tomando él y solo él con lo que él dijera. A algunos secretarios les tocó hacer proyectos que pensaban que era una mala idea, pero que les tocaba por orden del patrón. Una secretaria se enteró de que Petro la había sacado de su puesto escuchando la radio. Muy humano, ¿no? Para que vean su talante de líder, miren lo que escribió en ese entonces su director de Relaciones Internacionales en su carta de renuncia. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es solo un ideal, sino que implica prácticas de respeto, especialmente cuando se trata de usar el poder al servicio de la transformación social.
Alístenme la crema número 4 para esa quemadura. Un funcionario de la alcaldía nos dijo que las decisiones ni siquiera las tomaba con su gabinete de secretarios, sino solo o con un círculo muy estrecho. Y un desastrico más. Cuando fueron a elegir veedor ciudadano, Petro quería a Paul Brumberg, exalcalde de Bogotá y quien tenía mucha credibilidad para ocupar ese puesto. Cuenta Brumberg que cuando estaban en conversaciones, Petro le puso como condición que pusiera de viceveedor a Augusto Rodríguez, su amiguísimo del alma, ex compañero del M19 y que hoy todavía le habla al oído. Brumberg recibió el perfil de Augusto y dijo que este no pasaba de una hoja y no demostraba ninguna experiencia administrativa. Su única trayectoria había sido ser miembro de una UTL en el Congreso de Petro. Además, es ingeniero químico. Pero se sabe la fórmula perfecta para el clientelismo. Incluso si Rodríguez hubiera tenido la experiencia, dice mucho de un alcalde que pensara en poner a uno de sus mejores amigos en un puesto encargado de vigilar su gestión, ¿no? ¡Vaya, vaya! Cuando Brumberg se negó, Petro obviamente no le dio el cargo y en cambio nombró a Adriana Córdoba. Petro con P de populismo. Desde el comienzo, Petro prometió unas cosas surrealistas, visionarias, revolucionarias, pero al final no cumplió. Eso se vio sobre todo en temas de infraestructura. Uno, cuando estaba en campaña, Petro prometió que iba a construir 1000 jardines infantiles, es decir, uno cada día de por medio. ¿What? Lo que según algunos expertos equivaldría al esfuerzo de construir casi 500 colegios. Cuando llevaba unos días en el cargo, Petro se dio cuenta que eso era imposible de cumplir y salió a decir que no, que mentiris, que no era tan necesario construir 1000 jardines. Por eso no los puso en su plan de desarrollo. Al final, la veeduría encontró que se entregaron solo 4 jardines infantiles y 20 jardines móviles, que eran contenedores que se movían de un barrio a otro prestando atención a los niños y niñas. De 1000 jardines prometidos a 4. Solo le faltaron unos poquitos, ¿no, Gustavo? 2. El tipo prometió crear 70.000 viviendas de interés social, algo que ni Rodolfo Hernández, que es constructor, se atrevió a prometer. De estas viviendas en realidad se terminaron entregando solo 11.000. Ah, ya vemos un patrón. Cuando Petro propone una cifra, haga de cuenta que entregará 10 veces menos. Por ahí. Las matemáticas humanas. 3. Prometió construir 100 colegios y al final bajó esa meta y dijo que no, que mentiris, que como que mejor iba a adecuar 86 colegios y terminó entregando solo 18. Y de 39 colegios que estaban inconclusos, entregó solo 8. Y sí, Petro hizo varias cosas en materia educativa, como ya les contamos antes. Además, su administración dijo que obtener lotes, diseñar licencias y obras toma tiempo, pero de todas formas los resultados fueron muchísimo menos a las metas que él mismo se había puesto y que había prometido. Al final, la veeduría dijo que Petro cumplió solo el 57% de las metas prometidas y no el 80% como Petro mismo alcanzó a decir que había cumplido. Entonces, ¿para qué se puso a dar papaya? ¿Por visionario? ¿Por ingenuo? ¿O por populista? Petro nos contaminó de malos negocios. Un hecho que demuestra lo improvisador y mal gerente que fue Gustavo Petro en la alcaldía fue cuando decidió prorrogar los contratos de uso de ciertos vehículos de Transmilenio. El cuento va así. Para la fase 1 y 2 de Transmilenio, que son los buses más antiguos, el distrito necesitaba una solución para los vehículos viejos. La más obvia, la que todos creían que iba a pasar, era la de renovar la flota de Transmilenios y firmar un nuevo contrato con las operadoras. Pues los 1.300 buses antiguos ya habían cumplido los 800.000 kilómetros, que es lo máximo que recomendaban utilizarlos. Pero Petro no la renovó. De la mano de su gerente de Transmilenio, decidieron prorrogar por 3 años el contrato vigente de los buses viejos y los pusieron a rodar y a contaminar otros 240.000 kilómetros. Entonces los operadores privados se ganaron un negociazo. Recibieron casi 2 billones de pesos por tener los mismos buses andando y ofrecer un pésimo servicio. Como los buses estaban en muy mal estado, terminaban varados, contaminando, con goteras y a los pasajeros les tocaba bajarse, irse a pie o aguantarse ese infierno. Se estima que al día quedaban varados unos 30 buses. Al día. 30. Y pues como Bogotá nunca ha tenido problemas de transporte público ni de movilidad, a nadie le hicieron falta esos buses varados. Todo esto pasó porque Petro estaba haciendo Petro. Estaba obsesionado con tener buses eléctricos, una buena idea, pero no hizo la licitación bien ni a tiempo. Entonces, cuando salió a comprarlos, nadie participó. Y el man dijo, ay, bueno, entonces prorroguemos. Aunque Petro dice que esto es un gana-gana, a nosotros nos parece que quedar con buses viejos y pagar más de lo que era necesario es un pierde-pierde. Ustedes nos dirán. Un terco del siglo XXI. Petro se enfrentó al Consejo con una jugada sucia en uno de sus proyectos estrella. El Plan de Ordenamiento Territorial POT es la hoja de ruta que define durante 12 años lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Bogotá. Petro propuso una modificación llamada MEPOT, pero el Consejo votó y le dijo que no. Y Petro dijo, pues ni mierda. Mostrando su voluntarismo, mandó su POT por decreto, cuando eso no tiene ninguna validez. Petro hizo esto tan mal que el POT quedó demandado y pues obviamente lo tumbaron. Cuando le preguntaron, oiga alcalde, ¿y usted por qué
gobierno hizo el proceso por las buenas, volviendo a presentar el proyecto. Petro dijo algo que muestra muy bien quién se cree. Abrimos comillas. Esa terquedad se fundamenta en la convicción de que vamos por el camino correcto, alineados menos con la opinión pública y más con el siglo XXI. Cerramos comillas. Como quien dice, ustedes son unos atrasados. Petro es el futuro. Petro es el que sabe. Petro es la verdad y la vida. Amén, hermanas. La joya de la alcaldía de Petro. Hablemos del legado más oloroso de Gustavo. La muestra de lo diestro que es para gobernar. Su cambio en el esquema de recolección de basuras. Por ganas de hacerle un pulso a las empresas que recogían las basuras y con el objetivo de querer dejar un legado como sea, Petro hizo una chambonadota. En el 2012 el servicio de aseo en Bogotá lo prestaban unas empresas privadas. Petro lo que quería es que eso lo hiciera el Distrito Capital y de paso sacar a las mafias que tenían ganancias excesivas. Concejales, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso miembros de su propio equipo le dijeron que eso iba a salir mal y que hacer una transición tan compleja tomaba mucho tiempo. Pero Petro no hizo caso. Quería que se hiciera ya para aprovechar que se iban a renovar los contratos con los privados. Entonces le dijo a la empresa de acueducto de Bogotá: usted me recoge la basura ahora, bebé. ¿La empresa de acueducto alguna vez había recogido basura? No. ¿La empresa de acueducto tenía los vehículos para recoger la basura? No. Pero eso eran huevonadas. Para Petro esto era una guerra. Escúchenlo ustedes. O somos derrotados o ganamos. Según le dijeron fuentes al Espectador, la orden de Petro era recoger la basura como fuera, con flota nueva, con flota alquilada, pero que necesitaba los camiones sí o sí para el 18 de diciembre. Y ese día, pues no hubo suficientes camiones. Entonces vimos a la gente del acueducto recogiendo la basura con volquetas alquiladas. Las volquetas que ya comenzó a utilizar la alcaldía para recoger la basura son en su mayoría propiedad del IDU. Paradójicamente, una de ellas estuvo al servicio del Grupo Nule en las obras de la calle 26, marcada con el contrato 137 de 2007. Todo ese día, como dice el defensor del pueblo, Salió mal. Aguas de Bogotá no tuvo la capacidad para recoger toda la basura en la ciudad, por lo que varias calles estuvieron 3 días repletas de basura y oliendo mal. Al final, la alcaldía tuvo que pedirle cacao a los privados. Sí, a los mismos mafiosos que Petro había denunciado. Y salieron a negociar con ellos para subcontratarlos. Según denuncia La Silla Vacía, los contratos que se hicieron con los privados los beneficiaron un montón, porque ahora eran contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Antes estaban por concesión y ahora, gracias a Petro, tenían un pago fijo mensual y un mejor contrato. ¡Qué chimba como acabó con las mafias, ¿no? Caminante como un flow violento. Petro se lavó las manos de todo este mierdero porque aunque insistió e insistió y presionó para que saliera adelante el proyecto, dijo que todo había sido culpa de la UASP. Luego la Procuraduría de Ordóñez aprovechó ese descache para destituir a Petro e inhabilitarlo por 15 años. Ojo que luego esa decisión fue tumbada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no porque lo que Petro hizo no fuera un desastre, sino porque la Procuraduría no tenía la potestad para destituirlo. Ordóñez terminó haciéndole un favor a Petro, porque con su destitución el tipo empezó a movilizar a la gente e hizo que se olvidaran rápido de todo el desastre de las basuras. Ordóñez, uribista, tú eres un golpista. Un honorable segundo lugar. No vamos a quedarnos mucho en la campaña del 2018 porque lo importante es la actual, pero aquí sí pasaron varias cosas que les queremos recordar. Petro se lanzó con su proyecto de la Colombia Humana, que lo llevó a obtener casi 5 millones de votos en la primera vuelta. En segunda vuelta, Petro perdió la presidencia, aunque obtuvo 8 millones de votos y prendió fuego en redes diciendo que había habido fraude y la derecha le había robado la presidencia. Pero las observadoras nacionales e internacionales independientes concluyeron que no había motivos para creer eso. Resignado, Petro se quedó con una curul en el Senado y su vice, Ángela María Robledo, con una en la Cámara. A diferencia de su paso glorioso en el Congreso a principios de los años 2000, en estos últimos 4 años en el Congreso, Petro no hizo un carajo. Todos esos años estuvo más en la calle y en la plaza pública y no promovió ningún proyecto relevante ni una causa legislativa. Llegó diciendo esto, que él iba a regresar al Senado para dirigir un pueblo que debe ser movilizado y no a ver cómo se negocian los articulitos. Uy, pues perdone, doctor. Qué pena pedirle a un senador que haga lo que le pagan a los senadores por hacer, ¿no? Disculpe usted nuestro atrevimiento. Durante las marchas que se desataron en 2019, 2020 y 2021, Petro recalcó que él representaba todo lo contrario al gobierno de turno al que estaban protestando. En esas también compartió noticias falsas, como que 2 jóvenes de la primera línea habían sido asesinados, que un almacén Éxito era un centro de tortura o que un helicóptero estaba disparando contra los manifestantes. Pero nada de esto importaba
asustado porque a pocos días de las elecciones, Petro gana la intención de voto en casi todas las encuestas. Y cada día lo vemos más cerca de la Casa de Nariño. Un pacto con los de siempre, un flow cabrón. Petro está desesperado por ganar. El man dijo, si esta no es la mía, ya no es, me pongo a escribir libros. Y lo que ha hecho en esta campaña es mostrar sus dotes de politiquero, sus ansias de aliarse con todo lo que siempre ha criticado y venderse como la reencarnación del mismo Jesucristo que perdona todos los pecados. Pillen. El proyecto mesiánico de Petro es tan transformador que cualquier pecador entra y sale perdonado. Empezó con Roy Barreras y Armando Benedetti, los otrora lagartos uribistas, santistas y vendidos al mejor postor que ahora representan el rostro del cambio. Este par no solo le robaron la medalla de salto triple a Cartelin Ibargüen, también han sido salpicados en varios escándalos. Barreras ha sido mencionado en el escándalo de Caprecom, la EPS del Estado que fue liquidada luego de pasar por una crisis financiera. A Roy se le señaló de tener allí un fortín político y de que su principal cuota era el director de esa EPS. Barreras siempre negó esa cercanía y no tiene ningún proceso por eso. Hoy tiene denuncias por supuestamente haber aprovechado su influencia y sus contactos en la Escuela Superior de Administración Pública para poner a la esposa de un congresista en un cargo y facilitar que ejecutara un convenio millonario. Eso sigue siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de eso importa porque recuerden que nuestro Mesías ya lo perdonó. Si yo con Petro, ¿quién contra mí? Ahora, al otro lado, Dios Padre Petro está Benedetti, quien tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia porque entre 2002 y 2018 ingresaron 3.000 millones de pesos a su patrimonio, al parecer sin justificación. Pillen cómo se defiende con suma elegancia. ¿Y las investigaciones en contra tuya en qué van? Es la misma tuya, imbécil. Al igual que Roy, Benedetti también apoyó la campaña de Vargas Lleras en 2018. Véanlo aquí feliz con sus amiguis. Además, vean cómo muestra los dientes el guardián de Petro cuando se meten con él. Sí, ese es el ejemplo que das vos. En fin, la Colombia humana, los decentes. Otro aliado de Petro que le está haciendo campaña ahora es el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín. Un jovenzuelo de origen paisa que quiso ser policía pero lo expulsaron porque se robó un arma. Con la ayuda de un montón de líderes cuestionados de Antioquia, llegó a la política y aterrizó al Congreso. Allí Bedoya estuvo en el honroso top 10 de los congresistas más ausentes. Y hace un año a Bedoya la Universidad de Medellín le retiró su título como abogado porque lo había conseguido a punta de fraudes y mentiras. Fue tan evidente el chanchullo de Bedoya que varios docentes y directivos de la universidad fueron despedidos. Además, Bedoya está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales en Caucasia, Antioquia. Lo más cínico del asunto es que frente a este apoyo, el jefe de debate de Petro dijo que cuando hubiesen las pruebas, a Petro no le temblaría la mano para sacar a los corruptos. ¿Ah? ¿Necesita más pruebas, candidato? Vean, Petro se ha llenado de apoyos y alianzas tan cuestionables que no le vamos a gastar mucho más tiempo, pero sí queremos despachar algunas en un concurso que llamamos el desfile de la infamia. A pesar de tener dos investigaciones muy serias abiertas, Piedad Córdoba fue elegida como senadora del Pacto Histórico. Su caso es tan grave que Petro ya le dijo que se alejara, que calladita sea más bonita, que suerte con la fiscalía, que si te vi, no me acuerdo. Porque Córdoba está investigada por ser muy amiga de las FARC y por, presuntamente, tener negocios con el testaferro de Nicolás Maduro. Ahora hablemos del romántico Alex Flores, el tipo más amable con las mujeres. Los países que producen gas, la Rusia. El mentiroso que dice en público que no hizo algo y cuando se ve en un video sale a decir que mentiras, que como que sí lo hizo, pero no era tan grave, que perdonen, que Petro presidente. Resulta que Flores es una de las muchísimas fichas de Daniel Quintero en el Pacto Histórico y es una de las formas en que el suspendido alcalde de Medellín está usando su poder para apoyar a Petro. En particular, Flores se hizo elegir como concejal estando inhabilitado, tiene denuncias de conseguirle puestos a las exnovias en entidades de Medellín y además el tipo carga encima señalamientos por supuestamente haberle pegado a su pareja porque ella no quiso abortar. Qué joyita, ¿no? Petro, el defensor del progresismo, también recibió un apoyo muy coherente. El líder religioso, antiaborto, homofóbico, anticiencia e hiperconservador Alfredo Sade, quien dijo que el coronavirus era una mentira y ridiculizó la pandemia. Me ordenó quitarle las coronitas y declarar en el nombre de Jesús que te secas, coronavirus. Ojalá sea el ministro de Salud del Pacto Histórico. Finalmente Petro le rogó y le volvió a rogar, casi que se le arrodilla a César Gaviria para que venga, que si es para eso. Tan necesitado estaba del apoyo del expresidente que cuando Francia Márquez dijo lo que todos pensamos de César Gaviria, Gaviria significa más de lo mismo. Gaviria es parte de los que han llevado a este país
a vivir en la crisis que estamos viviendo. Roy Barreras casi que sale a pegarle en público a Francia. Porque con Gaviria no se me meten. Solo porque Gaviria se fue con Federico Gutiérrez, es que hoy no estamos viendo a Petro y al expresidente Gaviria hablando de una gran reconciliación nacional, del perdón social, de dejar atrás los odios y unirnos por Colombia. Me conmoví de solo pensarlo. Cuando lo que en verdad querían Roy y Petro era que toda la maquinaria y politiquería liberal se fuera con ellos. Recordemos lo que Petro decía cuando no andaba arrodillado frente a Gaviria. Hay que decirlo y toca decirlo. César Gaviria ha superado a Álvaro Uribe. Acaba al frente del Partido Liberal articular al grupo Nule con Odebrecht. Y les tenemos otro. El Partido Liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de César Gaviria. Ah, el mismo saloncito de té que Petro fue a visitar para que Gaviria le hiciera el guiño. Ya sabemos lo que nos van a decir, que estas alianzas son programáticas, que la política se hace con los diferentes, que no hay que ser tan mal pensado. Pero vean, ustedes se tragan sapo tras sapo tras sapo bajo la confianza ciega de que Petro sabe lo que hace. No importa si se rodea de criminales o amigos de criminales, yo confío en Petro. No importa si hace cosas de politiquero, yo confío en Petro. Cuando en realidad lo que estamos viendo es la política de siempre, disfrazada de un gran pacto que no es unión sino sumisión. Sumisión a la figura de Petro el Todopoderoso, a la P gigante y a ganar cueste lo que cueste. Gran cambio en primera. El cambio en primera. ¿Cómo es? ¿Cómo sería el cambio? Petro sí es un progresista, pillen sus propuestas. Dice que en su gobierno no habrá aspersión con glifosato, que es necesaria la transición hacia energía más limpia, está a favor de la eutanasia, de la legalización de la droga, de la adopción homoparental, de hacer acuerdos con el ELN y de reanudar relaciones con Venezuela. También dice que implementaría el acuerdo de paz. Está a favor de la despenalización del aborto, pero vive en un mundo de fantasía en el que cree que el aborto cero es algo posible. Es decir, que ninguna mujer tenga que abortar, cuando muchos abortos son imposibles de evitar. Ahora hablemos de lo que más polémica causa de Petro, la economía. Aquí hay varias vainas interesantes. ¿Es verdad que Petro nos va a expropiar las pensiones? No, aquí les explicamos. Petro propone algo similar a lo que dice Sergio Fajardo, pero es más ambicioso. Quiere que todos los trabajadores que ganen hasta 4 millones de pesos coticen obligatoriamente en Colpensiones y que quienes ganen de ahí para arriba puedan cotizar en los fondos privados. Pero la mayor crítica que le hacen es que con esta propuesta no se soluciona el mayor problema de las pensiones en Colombia, que no hay suficiente gente formalizada y cotizando a pensión. Solucionar eso es a lo que le deberían estar apuntando Petro y cualquier candidato a la presidencia. El resto son pañitos de agua tibia. Una de las propuestas más fuertes de Petro es que él quiere que Colombia deje de depender de exportar petróleo y carbón y más bien que pongamos a producir el campo. Eso suena buenísimo, pero la forma en que lo propone para muchos expertos es descabellada, porque Petro dijo que no otorgaría más licencias de exploración de hidrocarburos y eso significa cerrar el chorro del petróleo en muy poco tiempo. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Aunque Petro dice que esto durará 15 años y que le apostaría a nuevas fuentes de energía, no es tan fácil que los millones de vehículos, camiones y fábricas que hoy usan esta fuente de energía de repente cambien a otra. En ese caso terminaríamos jodidos porque nos tocaría importar petróleo y gas, lo que saldría costosísimo. Hoy lo que más exportamos es petróleo y las inversiones que nos llegan de afuera son principalmente en ese sector, por lo que dejar de depender de él, aunque necesario, pues no es tan sencillo. Hasta Lula da Silva, otro candidato de izquierda y expresidente de Brasil, salió a decir que dejar la exploración de petróleo no era algo sensato. Y un datico, hace pocos días Ecopetrol reportó 6,6 billones de pesos en utilidades en 3 meses. Eso es la mitad de lo que buscaba recaudar la última reforma tributaria. Petro también dijo que decretaría una emergencia económica apenas llegara al poder para enfrentar el hambre en Colombia. El problema es que eso es inconstitucional por varias razones. Primero, según la Corte Constitucional, solo se puede usar la emergencia económica en situaciones imprevisibles y anormales, como una pandemia. No se puede decretar y ya cuando al presidente de turno se le antoje. Segundo, la emergencia económica le permitiría al mandatario legislar por decreto. Es decir, lo volvería un superpresidente que puede hacer casi lo que quiera sin tener que pasar por el Congreso. Por eso es que es una figura extraordinaria que solo se usa en unos casos muy puntuales y no puede usarse para solucionar un problema viejo y estructural como el hambre, donde usted
necesita actuar con urgencia, por supuesto, pero eso no es excusa para saltarse la democracia y las instituciones. Otra cosa que prometió Petro es desmontar el SMAT, algo que parecería obvio y necesario después de tantos escándalos con la policía. Pero ojo, porque desmontarlo no es atacar la raíz del problema del abuso policial, porque igual la policía aquí y en todo el mundo tiene que obligatoriamente tener una fuerza antidisturbios. Desmontarlo es solo cambiarle el nombre. Lo que se tendría que hacer, según expertos en seguridad, es estandarizarlo, crear protocolos de derechos humanos, control y vigilancia. Cabe recordar que Petro utilizó al SMAT en su alcaldía. Se nota que no aprendió mucho sobre cómo es el maní. Terminemos con algunas propuestas sociales que son el fuerte de Petro. Para evitar el desempleo y las situaciones más precarias, Petro propone que el Estado sea el empleador de última instancia y que contrate a todo aquel que lo necesite. Eso suena bien. Si usted no consigue trabajo en ningún lado, pues venga, trabaje para el Estado. Así le quitamos la angustia a las personas de no tener con qué comer. Si hoy le diéramos un salario mínimo a cada desempleado, eso sería darle 1 millón de pesos a 2,9 millones de personas. Es costosísimo, así que preguntamos, ¿y esa plata de dónde? Parte de esto se financiaría con la reforma tributaria que plantea Petro. Allí se busca que quienes tengan más riqueza, pues paguen más, ya sea porque tengan fortunas muy altas o tierras improductivas, o por los dividendos que reciban de las empresas. Según Petro, buscaría recaudar un 5,5% del PIB. Petro también propone apoyar facilitando el acceso a crédito y con la creación de un sistema nacional de riesgos laborales a todas las personas que estén en la informalidad, es decir, la mitad de la gente que trabaja en Colombia. La pregunta es si eso incentivaría la informalidad, que la gente no tenga trabajos decentes y por eso no aporten a su pensión ni tengan garantizados los derechos mínimos. Terminemos con la creación del Ministerio de la Igualdad. Esto tendría como cabeza a Francia Márquez. El propósito aquí es combatir las desigualdades por razón de raza, sexo, orientación sexual o identidad de género. Hay dos apuestas grandes en este ministerio. Una, que el tiempo de trabajo de las mujeres en el hogar sea reconocido como tiempo válido para la pensión, y otra, que haya un ingreso mínimo vital para las madres cabeza de familia para sacarlas de la línea de pobreza. Consultamos a expertas y nos dijeron que la creación de ese ministerio sí funcionaría para avanzar en solucionar la brecha de género. El reto es que no hay métodos para contabilizar el tiempo que una mujer está en la casa y no se ha definido bajo qué tipo de pensión estaría. Sobre esto, Petro no ha dicho cómo lo haría. Entonces, hasta ahora es una propuesta sin dientes. Petro, ¿el cambio en primera? Pillen, lo más probable es que Petro va a ser presidente. Y ustedes ya vieron que sí hay buenas ideas. Aunque la gran pregunta de siempre es cómo las va a ejecutar. Sin duda se trata de un tipo que tiene muy claros los problemas del país. También son mentiras muchos de los ataques que le hace la derecha que, a falta de campaña y de ideas, repiten como loros ¡castrochavismo! ¡Castrochavismo! Pero eso no quita que Petro dice que es muy democrático, pero cuando gobernó era un déspota, donde la única opinión que importaba era la de él, que en los temas más importantes para la ciudad decidió improvisar, cagándola muchas veces, prefiriendo provocar al establecimiento en vez de montar un gobierno útil y duradero. Le fue tan mal que su reemplazo en la alcaldía fue Enrique Peñalosa, todo lo contrario a lo que Petro jura que es. Petro dice que hay que pactar con los diferentes, pero él y sus partidarios atacan con todo a quienes lo critican y se van contra el que sea para lograr lo que quiere. Petro dice que es el cambio, pero esta campaña la armó con los políticos lagartos de siempre y sacrificando sus principios disque para hacer una alianza amplia que más bien parece politiquería. Van a decirnos por esto que estamos comprados, que somos enemigos del cambio, que somos fajardistas, aunque le acabamos de dar durísimo a Fajardo en el último video, que le vamos a sabotear la candidatura al pobre Petro. Pero miren, esa es la misma táctica que usan siempre que alguien critica a Petro. Nuestro trabajo, nuestro compromiso con ustedes, la audiencia, no es aplaudir como focas ni hacerle campaña a ningún político. Para altavoces ya tienen esa manada de influenciadores que son muy críticos de todo lo que no sea Petro. Nosotros siempre les vamos a decir las cosas como las pensamos, mostrar lo bueno y también donde vemos problemas. Seguiremos denunciando el mesianismo, llámese Uribe, llámese Fajardo, llámese Petro. Nosotros estamos aquí para vigilar al poder, sea de quien sea. Porque si Petro gana, va a ganar habiéndose entregado al todo vale. Después no digan que no les avisamos. Aunque Petro le hizo una jugadita a Francia Márquez y no puso en los primeros puestos de la lista miembros de su movimiento, hoy ella es su fórmula vicepresidencial. Francia tiene 40 años y nació en Yolombó, Cauca. Desde joven se convirtió en una activista ambiental para proteger su territorio. Evitó que su comunidad tuviera que desplazarse por culpa de la empresa minera Anglo-Gold Ashanti. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó. También fue galardonada con el premio Goldman, conocido como el Nobel Ambiental. Para estas elecciones fue la precandidata del Polo Democrático
democrático para la consulta presidencial y sorprendió a todo el país. Quedó como la tercera más votada de todas las consultas con 783.160 votos. Esa victoria hizo que Francia se llevara todos los reflectores de la opinión pública, pero también la convirtió en blanco de ataques racistas y clasistas por parte de sus opositores. No, Francia nunca ha sido guerrillera ni tiene vínculos con el ELN. No, pese a que Francia recibió subsidios del Estado, no se hizo rica con ellos. Y no, Francia nunca ha dicho que la policía es un objetivo legítimo. Otra orilla de críticos opina que hay grandes interrogantes sobre la experiencia de Francia en temas de administración pública, política económica y exterior. Eso habrá que verlo. Francia además nos quiere poner a vivir sabroso, que no es lo que la mayoría de personas cree: tener plata, sexo y likes. El vivir sabroso de Francia viene de una expresión del Pacífico que quiere decir estar en armonía con la naturaleza y con el entorno. Un discurso ecologista que suena muy bien en campaña, pero que toca ver si lo materializan cuando gobiernen. Yo le creo al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo Presidente.